Cristo brille, nos envuelva en su amor y que su poder nos venga a proteger. Que la luz de Cristo brille, nos envuelva en amor y que su poder nos venga a proteger por siempre y siempre y siempre. Es una foto. Muestra un tronco poderoso y un pequeño brote en su costado, casi al ras del suelo. ¿Sabrá el inmenso árbol del brote pequeño que ha nacido en su base? La foto nos habla de la relación entre lo grande y lo pequeño, entre el Señor y nuestra vida. En ocasiones parece que lo inmenso no se entera de lo que sin estridencia sucede a su lado. Podemos pensar que el Señor está demasiado ocupado con tragedias mundiales, con clamores que suben hasta Él desde lugares de espanto, o quizás con alguien que padece más que lo que nos toca padecer a nosotros. Vientos poderosos sacuden su copa arriba. ¿Mirará hacia abajo, al lugar donde estamos? Sus ramas crujen amenazantes. ¿Se interesará por nuestras hojas frágiles? Es cuando nos preguntamos si la madera sólida del tronco tendrá interés en lo fugaz de nuestra vida. Sin embargo, esa inmensidad de Dios incluye la capacidad de oír hasta la voz más tenue. Puede ser que nuestra voz sea débil o que no encuentre las palabras adecuadas. Quizás no está entrenada en la oración y nos preguntamos si el Señor querrá escucharnos ahora que recurrimos a Él porque nos sentimos mal. Y nos decimos a nosotros mismos, si cuando estábamos bien lo hemos relegado de nuestra vida por tanto tiempo, ¿me recibirá ahora que lo necesito y toco a su puerta? Pero hay también un mensaje secreto y hermoso en esa imagen. Y es que nos revela que quien hace crecer ese pequeño brote es el árbol mismo. Es el árbol el que le da esperanza, ese testimonio de vida que crece a su sombra. Al contemplar la foto, percibimos que si estamos aquí es porque el Señor nos ha dado un día más de vida y tiene mucho todavía para darnos. Sepamos que ese hermoso y fuerte árbol está para protegernos y cuidarnos. Se yergue con poder desde sus raíces para que sepamos que no debemos temer ni al presente ni al futuro, porque Él estará junto a nosotros siempre. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará.
Hay un río limpio de aguas cristalinas en la ciudad santa, morada del Señor. Dios está en ella y firme estará. En clara mañana su ayuda traerá. En clara mañana su ayuda traerá. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No pasará. No pasará. La palabra, la tierra derritió. Con nosotros siempre. El Señor está, el Señor está. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Contemplad sus obras, el asolamientos, detendrá las guerras, las armas quebrarán. Sea exaltado, todos lo sabrán. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Él es nuestro refugio, tenemos que confiar. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. No pasará. Dios es nuestro amparo, 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 Dios es nuestro amparo. Yo, el Señor, digo, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro. Arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Se desborda por los cielos como una inmensa creciente, y hasta el changuito inocente le entran ganas de cantar. Solo no sabe admirar quien no levanta la frente. Es grande, Señor, tu gloria, es inmenso tu poder.
ver la luna en el cielo, agujereado de estrellas que parece que resuellan, cansadas de tanto andar. En el hombre hay que pensar, a quien Dios sigue sus huellas. Es grande, Señor, tu gloria, es inmenso tu poder. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Qué lindo estar de vuelta juntos después de algún tiempo. Y la verdad es que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este domingo el culto y la meditación sobre la palabra. Siempre es lindo encontrarse en la familia de la iglesia, la comunidad de la iglesia, para reflexionar sobre la palabra de Dios, que es lo que nos da fuerza, nos da energía y lo que nos hace vivir, ¿no es cierto? Porque nosotros vivimos por esa fe y esa confianza en que el Señor atiende a nosotros, nos habla, y entre las formas que tiene de hablarnos, una forma privilegiada que tiene de hablarnos es a través de las Escrituras. Por eso nos reunimos para cantar, para orar, para compartir nuestras alegrías y nuestros pesares, pero también lo hacemos en torno a la palabra de Dios, que es lo que nos da, digamos, el dato, vamos a decir, objetivo de su presencia, lo que Él nos quiere decir, ¿no es cierto? En este domingo acaban de leernos el texto del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los grandes profetas de Israel. Grandes digo por la extensión de su libro, porque todos los profetas son importantes, pero Ezequiel tiene un libro bastante extenso, muy lindo, muy lleno de imágenes y de comparaciones, parábolas. Esta que acabamos de leer es una más. Ustedes vieron la hermosura de este relato. Sucede esto que dice Ezequiel en tiempos bastante complicados para Israel, porque es una época, es ahí por en torno al año 580, 586, por ahí más o menos, 588, algunos dicen, que Israel está sometido, como le pasó muchas veces en su historia, a las potencias de turno, ¿no es cierto? O sea, Egipto desde el sur y Asiria o Babilonia o los caldeos, que son distintos nombres, mismo pueblo, que venían por el norte, venían de la Mesopotamia. Y ahí había fallecido en una batalla el rey Josías, en una batalla contra los egipcios. Y entonces Egipto había tomado ese territorio. Entonces los babilonios, que se sentían que eso hacía peligrar su hegemonía en la zona, avanzan y vencen nuevamente a los egipcios, los expulsan, instalan un gobierno. Bueno, hay una serie de situaciones así, instalan un gobierno favorable a ellos. En Israel, que no es la monarquía, digamos que la dinastía de la monarquía de Israel, y eso genera muchos problemas. Básicamente que muchos creían que empezaron a confiar más en los reyes y en los soldados y los guerreros de un lado o del otro, o en los propios reyes puestos por los asirios, o antes había sido por Egipto, y empezaban a perder la confianza en lo que tenían que realmente darles a ellos solidez, que es la palabra de Dios. Había muerto en esa batalla, dijimos, el rey Josías. Josías, después de David y Salomón, que son los grandes reyes de Israel, pero también con sus lados oscuros, el que le sigue en prestigio es Josías. Josías fue un rey muy, muy bueno. Está narrado ahí en el libro de Reyes su historia. Léanla, búsquenla. Es muy lindo lo que le pasa a Josías, porque deviene el rey muy joven, siendo casi un niño, y es aquel que descubre, que ya conocen esta historia, descubre el rollo de la ley en los escombros del templo. Cuando manda a los albañiles a arreglar el templo, descubren un rollo por ahí que no saben qué es, y Josías dice, no, esta es la palabra de Dios, y nos está diciendo que tenemos que hacer esto, aquello y lo otro, y nos está llamando a convertirnos y a volver a su palabra, y se produce lo que conocemos en la historia de Israel como la reforma de Josías. Josías encuentra un Israel que había caído en la idolatría, y él produce esa reforma en base a ese rollo que había encontrado
sus albañiles encontraron en los escombros del templo. Entonces es tenido como un gran rey, porque derriba los ídolos, saca la idolatría de Israel y reinstaura la adoración al verdadero Dios. Desgraciadamente muere en una batalla y todo ese proyecto se cae, y después los que vienen atrás de él, bueno, como dice el libro de Isaías, no hicieron lo bueno a los ojos de Dios, y así terminó la historia, como suele suceder cuando nos alejamos de la palabra de Dios o de un vínculo, digamos, armonioso con nuestro Señor. En ese contexto de inestabilidad y de confusión en Israel, Ezequiel dice esto. Y ustedes habrán notado cuántas veces habla en este pequeño pasaje de lo mejor, lo escogido, ¿no es cierto? La punta más alta del cedro va a sacar una ramita. Lo va a llevar al monte más elevado, el monte más alto de Israel. El árbol que va a crecer de ahí va a ser el árbol magnífico, el árbol mejor. ¿Por qué esa insistencia en lo bueno de lo de Dios? Porque Ezequiel les quiere recordar a su pueblo, y nos recuerda a nosotros, que Dios no es mezquino, que cuando Dios bendice con abundancia y bendice con generosidad. Y entonces la rama no va a ser cualquier rama, va a ser la mejor rama, ¿no? La que está ahí arriba de todo, la más verde, la más joven. Y el árbol que va a nacer de esa rama no va a ser cualquier árbol, va a ser el cedro más lindo de la región. Y va a ser tan bueno que, y viene esa imagen tan bonita que después vamos a ver en el Nuevo Testamento, Jesús la retoma, que toda clase de animales y de pájaros van a anidar en ese cedro. El mensaje que nos está dando Ezequiel a ellos y a nosotros es que tenemos que confiar en las cosas de Dios, porque Dios quiere el bien para todos. Que Dios bendice, y cuando bendice así, con energía, con algo que podemos reconocer, que nos damos cuenta, esto es una bendición de Dios. Y así nos muestra también que Él domina las cosas. Vieron que el texto termina diciendo, bueno, yo hago secar al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco, derribo al árbol orgulloso y hago crecer al árbol pequeño. Lo que nos está diciendo es, el Señor es el que realmente tiene el poder en la historia para hacer y deshacer las cosas. A veces no las entendemos, a veces sí, a veces coincide con lo que nosotros esperamos que suceda, a veces no coincide, pero el creyente sabe que lo que el Señor hace, lo hace siempre para bien, aun cuando a veces no lo entendamos. Y muchas veces sí lo entendemos y damos gracias a Dios y nos alegramos por esas bendiciones. El Señor teje los hilos de la historia, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Y se lo está diciendo a esta gente que por momentos pensó que ellos podían decidir su futuro, que ellos podían hacer las alianzas que quisieran con unos o con otros, con egipcios, con babilonios, con asirios, y Ezequiel le dice, por ese camino no van a llegar a nada bueno. Yo soy, habla el Señor ahí a través del profeta, yo soy el que planto el verdadero árbol, el árbol que realmente les va a dar vida y va a cobijar a todos ustedes y a sus hijos y a sus familias, y yo estoy detrás de todo. Creo que a nosotros nos tiene que hacer pensar en las bendiciones que recibimos de Dios. A veces nos olvidamos, ¿no? A veces una piedra en el zapato que nos duele mucho nos hace olvidar de todo lo demás, ¿no? Bueno, por supuesto hay que sacar la piedrita del zapato, hay que sacarla, tomarse un tiempito para sacarla, pero en cuanto la saquemos, vamos a poder realmente reflexionar sobre las inmensas bendiciones que recibimos de Dios todos los días. Pongámonos a pensar en nuestra propia vida, en los que nos rodean, en quienes están cerca nuestro, en quienes están lejos, y por los que tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor nos bendice a través de ellos. También nos bendice, y esto siempre hay que repetirlo, lo he dicho muchas veces, también nos bendice dándonos fuerzas en las dificultades. También nos bendice dándonos fe y esperanza cuando tenemos situaciones difíciles y a veces situaciones de esas que después queremos olvidarnos, ¿no es cierto? Pero eso también es una bendición, que el Señor está con nosotros y nos da fuerza para llevar adelante los momentos difíciles, los momentos de angustia o de separación de seres queridos.
Parte de la bendición de Dios es que Él nos fortalece para llevar adelante esos momentos, mantener nuestra fe y seguir, digamos, caminando por los caminos de Él. En un momento vamos a seguir reflexionando porque vamos a volver a ver cómo el Señor Jesús retoma esta imagen de Ezequiel y le da una nueva forma y de nuevo en un relato que nos va a maravillar. Ya nos vemos. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo, y es que la tierra produce por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan la espiga, y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de parábolas como estas, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos les explicaba todo aparte. Hace como 9.000 años, es decir, 7.000 antes de Cristo, imagínense lo que era la humanidad en esa época, se produjo lo que en la historia conocemos como la Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica consistió básicamente en dos cosas: que las personas se dieron cuenta que podían plantar las semillas que necesitaban para comer cerca de su casa, y muy probablemente fue una mujer la que hizo eso, porque los hombres se iban a cazar animales lejos de la casa por varios días y volvían después con lo que habían logrado cazar. Y la que se quedaba en la casa y la encargada de juntar las semillas ahí caminando algún tiempo en los alrededores eran las mujeres. Probablemente alguna mujer muy despierta se dio cuenta que podía agarrar las semillitas, plantarlas al lado de su casa, tomar agua del arroyo. Todas las poblaciones de la antigüedad se hacían a los costados de arroyos o ríos, tomar y humedecerlas, y que entonces ya no tendría que salir a buscarlas. Ahí estaban las semillas, ahí plantaba. Había que esperar simplemente que dieran las semillas y plantar. Y no solo se dio cuenta que con eso se ahorraba mucho trabajo, sino que también podía plantar más de las que iba a comer esa semana o ese mes, y entonces acumularlas, ¿no es cierto? Y plantar una cantidad importante como para tener en las vasijas alimento para mucho tiempo, quizá para todo el año. Eso fue la Revolución Neolítica. La segunda cosa que tiene que ver con la Revolución Neolítica fue que empezaron a inventar corrales para poner los animales ahí adentro. Entonces ya no tenés que salir a buscarlos. Debe haber sido el hombre que no tenía ganas de ir de excursión a buscar lejos a los animales y tener que andar cazándolos con lanzas, y inventaron el corral. Y entonces también el corral cerca de la casa tenían los animales ahí y no tenían que salir a buscarlos. Esto que llamamos revolución neolítica llega hasta nuestro día porque seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Plantamos cerca de donde estamos para poder cosechar y tenemos los animales también cerca de donde estamos para poder alimentarnos de ellos. Es la imagen que utiliza Jesús en varias oportunidades, ¿no es cierto? La persona que sale a sembrar y siembra en el lugar que le queda cerca, y dice que esta imagen es muy linda, se echa a dormir, porque es lo que sucede con las semillas, ¿no es cierto? El hombre tira la semilla
y duerme o está despierto, no sé, ya ahora queda en manos de Dios. Eso es lo que está queriendo decirnos la parábola, ¿no? Ahora las cosas están en las manos de Dios. Él duerme o está despierto, es de noche o es de día, la semilla va creciendo. Y ahí en lo profundo de la tierra, donde no la vemos, brota y empieza a crecer con fuerza. Y la que la hace crecer es el Señor. Esa es la lección de este texto, ¿no? Cuando llega el tiempo, el hombre cosecha y tiene alimento para él, su familia, todos los que lo necesitan. Es Dios el que hace crecer la semilla. Y hasta yo pensaba que hasta el día de hoy es así. Hoy tenemos ciertas tecnologías y tenemos fertilizantes y una serie de cosas. Pero en el fondo, la semilla que es plantada y que germina y que crece y que da fruto es un trabajo que el Señor hace por nosotros. Y todos los que conocen algo del campo saben que habrá mucha tecnología, pero en determinado momento hay que sentarse a esperar que esa cosecha funcione, que el agua llegue, que las temperaturas coincidan y que porque no podemos hacer nada contra eso. Y entonces esperar a que la cosecha sea buena. Y ojalá que lo sea, porque eso nos beneficia a todos. El Señor usa esa imagen para hablarnos de la acción de Dios. Dios hace crecer la planta, hace crecer la semilla. Nosotros casi nada podemos hacer por ello. Tenemos que tener nuestros recaudos, por supuesto. Él nos da siempre una tarea que hacer, ¿no? Echar la semilla en el lugar correcto. Y si la podemos regar, regarla cuando corresponde. Pero lo demás lo hace Él. Y después viene la otra parábola, que también nos leyeron, ¿no? La de la semilla de mostaza. Saben que de mostaza hay muchas especies. Hay unas que son unos árboles inmensos, de esas no comemos. Ese condimento tan rico no sale de esos árboles inmensos, pero también los hay. Sale de una especie de arbusto. Pero bueno, la imagen es que esa semilla es semilla pequeñita, ¿no? El reino de Dios es como, dice Jesús. Entonces usa esa imagen, esa parábola. Vieron que en Ezequiel teníamos parábolas también, ¿no? Las parábolas son una forma bíblica de transmitir verdades, ¿no? Ya los profetas usaban mucho las parábolas, en el Pentateuco hay parábolas. Jesús las usa abundantemente. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? Y bueno, muchos habrán pensado, no, el reino de Dios tiene que ser algo muy poderoso, entonces tiene que ser como un guerrero que tiene mucha fuerza, como un gigante, o como un ejército que tiene capacidad de vencer a todos los ejércitos. Y Jesús dice, no. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es pequeñísima, las conocemos, es un puntito es la semilla de mostaza. Y esa semilla parece que no tiene nada, y sin embargo, esa semilla cuando crece se hace un árbol grande y lindo y alberga a todos los árboles. Ustedes ven que Jesús está usando la imagen de Ezequiel, ¿no? En aquel entonces los hombres y mujeres tenían una memoria que nosotros no tenemos para recordar estos textos, y Jesús era un experto en las escrituras, que serían nuestro Antiguo Testamento, pero toda la gente de la época también, los que se dedicaban a estas cosas, memorizaban los textos y los sabían de memoria, eran realmente expertos en las escrituras. De modo que Jesús, cuando usa estas imágenes, no está inventando nada, nada que salga de ningún lado. Sabe que está hablando de aquella imagen que había usado Ezequiel, y ahora él la reformula en todo lo que hace Jesús, ¿no? Que toma el Antiguo Testamento y lo prolonga, lo expande, lo hace todavía más rico, ¿no? No lo rechaza, sino que al contrario, lo toma para expandirlo. Y entonces ahora esa imagen de Ezequiel diciendo es la mejor planta, es el mejor cedro, es la planta que está en el monte más alto, ahora Jesús dice, bueno, eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios que yo vengo a anunciar. Es el reino de Dios que nos está proponiendo a nosotros. Es un árbol que tiene lugar para todos. Como decía Ezequiel, pero ahora Jesús lo lleva todavía más allá, ¿no es cierto? Es un árbol donde pueden anidar todos y que nace de aquella semilla que nadie creía que tenía ningún valor, por lo pequeña que era, se descarta. Pero él dice, no, de esa semilla va a salir este árbol poderoso. Y este árbol va a ser poderoso, pero no va a ser poderoso al estilo de un guerrero, un gigante, un Goliat, como le tocó a pelear a David. No, va a ser poderoso porque va a ser criado por Dios y va a ser para bendición nuestra. Esa imagen de que los árboles, los pájaros anidan, ¿no?
dice, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que todas las aves pueden anidar a su sombra. Esa imagen de las aves anidando a su sombra está hablando de la bendición que significa ese árbol para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que preguntarnos cómo el Señor nos está bendiciendo en este tiempo. Creo que es el tema de Ezequiel, es el tema nuestro también. Reconocer que el Señor nos bendice. Bendecir quiere decir, nos mira con buenos ojos, pero nos mira con buenos ojos a todos, no solo a los que somos creyentes. Los que no son creyentes o no tienen una práctica de la fe, y eso tendríamos que decirlo, es tarea de la iglesia, también son bendecidos por Dios. Lo que pasa es que no se dan cuenta y creen que tienen suerte, que les va bien en la vida, que, que las cosas caen como decimos, caen del cielo así nomás. No, sí, caen del cielo, pero caen del cielo porque Dios las envía. Entonces una tarea de la iglesia es decirle a las personas, mirá, cuán bendecido sos. Date cuenta cuán bendecido sos por el Señor. Y date cuenta que ese Señor que te bendice también te invita a una vida nueva. Te invita a renovarte. Te invita a tener esperanza. Pero no la esperanza puesta en que me va a ir bien en los negocios, sino la esperanza puesta en que el Señor va a estar siempre con nosotros y nos va a fortalecer. El mensaje de Ezequiel, el mensaje que el Señor retoma de Ezequiel y lo fortalece mucho más, es Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. Dios nos mira y atiende a nuestras necesidades. Dios nos da una casa, como ese árbol tan lindo para albergarnos. Nos da una casa, que no es una casa física, puede ser más grande o más chica. O por ahí no tenemos una casa y tenemos que vivir en otro lado, pero no importa. El Señor nos da una casa para nuestro corazón, para lo que somos. Y los que somos, porque no solo a mí, sino a quienes me rodean. El Señor nos protege, nos cuida, nos invita a, como decíamos, a renovar nuestra vida. Si estamos cansados, si estamos quizá angustiados, o si estamos solos, tenemos que saber que Él está al lado nuestro para acompañarnos y para invitarnos a que realmente podamos renovarnos y empezar a caminar más cerca de Él. Por ahí ya estamos cerca del Señor, bueno, podemos estar más cerca todavía. Y si estamos lejos, Él nos invita a acercarnos. No tenemos que tener vergüenza, no nos va a retar por haber estado lejos. No nos va a decir, nunca me escuchaste y ahora a qué venís. No, Él tiene las manos abiertas y los brazos abiertos para recibirnos. Como un árbol grande donde podemos anidar en esas ramas. Que el Señor los bendiga en este Día del Señor, que el Señor nos acompañe y nos dé una vez más de su sombra, de su calidez, de su presencia y sepamos reconocerla para poder agradecerle por tantas bendiciones que recibimos. Amén y amén. Gracias, querido Jesús, por iluminar nuestra lectura de las Escrituras, porque tu presencia en medio nuestro hace todo más claro, más cercano. Gracias, porque una y otra vez nos recordás cuánta bendición hay en la promesa de tu reino. Caminamos hacia Él con esperanza, en la certeza de tu gobierno sobre toda la historia. Gracias, porque a cada instante vemos los reflejos de tu presencia en los gestos de quienes, movidos por tu espíritu, ponen su mirada en la necesidad de sus prójimos y les asisten con bondad. También vemos tu presencia dando fuerza a quienes luchan contra sus adversidades con dignidad y en quienes trabajan por el entendimiento y la paz entre las personas y los países. Te vemos, Señor, en quienes curan y cuidan a los enfermos y en las personas que con ternura acompañan a las familias angustiadas. Estás constantemente presente en medio de quienes oran con amor y perseverancia por otros. Señor, tu amor y tu bendición nos rodean. Gracias por tu cercanía, por incluirnos en tu mesa y en tus proyectos, por hacernos sentir siempre invitados a tu fiesta de profunda comunión entre hermanos y hermanas,
una comunión bendita que nos sostiene en estos tiempos atravesados por la incertidumbre, la enfermedad, las pérdidas y el dolor. Y es en estos tiempos cuando tu palabra nos invita a salir de nuestros encierros interiores y a servir en tu nombre, dando testimonio de tu amor que viene a salvar al mundo y a darle sentido a la vida. Nos tomamos de tu mano, Señor, y así podremos seguir adelante, firmes en la fe, confiando en que estarás con nosotros y nosotras siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Dame tu mano, eterno caminante, dame tu mano, quiero acompañarte. Dame tu mano, hermana en nuestro camino. Dame tu mano, hermano en el peligro. Dame tu mano, marchemos bien unidos.
hasta el fin de mis